La ley no es letra muerta, con Edilberto Norato González. De la acción de tutela. Dice nuestra Carta Magna en el artículo 86, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, y por sí mismo o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. En concordancia con nuestra Carta Magna, el legislador expidió el Decreto Ley 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. Y en su artículo 2 dice: la acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales y aclara: cuando una acción de tutela se refiere a un derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le hará prelación en la revisión de esta decisión. Ahora entonces, a través de las siguientes preguntas daremos claridad a la acción de tutela. ¿Dónde están consagrados nuestros derechos constitucionales fundamentales? Estos están consagrados en el título 2 de nuestra Carta Magna, entre el artículo 11 y el artículo 41. También, de acuerdo al artículo 93 y 94 de nuestra Constitución, nos refiere los contemplados en los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso de la República, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. También dicta: los derechos y deberes consagrados en esta Carta se implementarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. La enunciación de los derechos y garantías contenidas en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no deben entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos, como por ejemplo el derecho a la conectividad. ¿En qué consiste la acción de tutela? Dice la Constitución que la protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. Es decir, que cuando la Carta refiere de quien se solicita la tutela, se está refiriendo al accionado, ya que el accionante es el que solicita tutelar su derecho vulnerado ante el juez. ¿Ante quién se radica la acción de tutela? El artículo superior 86 de nuestra Carta dice: ante los jueces y en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario. Por otro lado, el decreto ley en mención, en su artículo primero expresa: todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela. Y en su artículo 37 agrega: son competentes para conocer la acción de tutela a prevención los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. ¿Qué es preferente y sumario? La preferencia significa la prioridad en su tratamiento, y la sumariedad, que solo puede versar sobre pretendidas violaciones de derechos constitucionales fundamentales, no sobre otras cuestiones conexas con el mismo caso. ¿Quiénes son titulares de la acción de tutela? De acuerdo con el decreto ley en su artículo 10, la acción de tutela podrá ser ejercida en todo momento y lugar por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. Nos referimos a los poderes dados a los abogados. ¿Contra quién se dirige la acción de tutela? En los términos del artículo 5 del decreto ley, la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas que haya violado, viole o amenace violar
cualquiera de los derechos constitucionales fundamentales. También procede contra acciones o omisiones de particulares. Por su parte, el artículo 42 del mismo decreto ley cita 9 casos a tener en cuenta. Les recomiendo consultarlos. ¿Quién es legítimo para ejercer la acción de tutela? En los términos del artículo 10 del decreto ley, puede ser ejercida la acción de tutela por la persona afectada, natural o jurídica, a través de un abogado, a través de un agenciado cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. Finalmente, por el defensor del pueblo y los personeros municipales. Mire, esto es muy importante. ¿Por qué? Estas entidades son el Ministerio Público en los territorios y son los garantes no solo de los derechos constitucionales fundamentales, sino de los derechos sociales, económicos y culturales, así como de los derechos colectivos y del ambiente, consagrados en nuestra Carta Magna, que son protegidos a través de otros mecanismos. En otro video hablaremos de ellos. ¿Cuánto tiempo tiene el juez para fallar la acción de tutela? Refiere nuestra Constitución. En ningún caso podrá transcurrir más de 10 días entre la solicitud de tutela y su resolución. Y en los términos del artículo 29 del decreto ley refiere, dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud, el juez dictará fallo. ¿Cuánto tiempo tiene el accionado para cumplir el fallo de la acción de tutela? La Constitución dice, el fallo será de inmediato cumplimiento. Por su parte, el artículo 29 en su numeral 5 del decreto ley expresa el plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que en ningún caso podrá exceder 48 horas. ¿Cuánto tiempo tiene el juez para notificar el fallo de tutela? Expresa el artículo 30 del decreto ley, a más tardar al día siguiente de haber sido proferido el fallo. ¿Cuánto tiempo otorga la ley para impugnar el fallo? Cita la Constitución, podrá impugnarse ante el juez competente, es decir, ante el superior del juez que emitió el fallo. Refiere también el artículo 31 del decreto ley, dentro de los 3 días siguientes a su notificación, el fallo podrá ser impugnado por el defensor del pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante legal del órgano correspondiente. Y aclara sin perjuicio de su cumplimiento inmediato. Eso indica que independiente de que el accionado no esté de acuerdo con el fallo, este debe cumplirse dentro de las 48 horas. ¿Qué sucede si hay incumplimiento del fallo? El artículo 27 del decreto ley nos refiere lo siguiente. Primero, proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora. Segundo, si no lo hiciere dentro de las 48 horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abrirá el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquel. Tercero, pasadas otras 48 horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme al ordenado. Cuarto, el juez adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo y podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. Quinto, la sanción por desacato será sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso. Y sexto, en todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza. Esto significa que el accionante tiene derecho a elevar ante el juez que profirió el fallo un incidente por desacato de tutela, el cual es un instrumento jurídico de carácter procesal.
¿Cómo conoce la Corte Constitucional las tutelas? Refiere nuestra Carta Magna, el fallo de tutela se remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión y complementa el artículo 30 del Decreto Ley. Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión. ¿Cuándo no procede la acción de tutela? Vamos a verlo en los siguientes casos. Primero, nuestra Carta Magna refiere: esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Y complementa el artículo 6 del Decreto Ley: no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Segundo, cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus, del cual hablaremos en otro video. Tercero, cuando se pretenda proteger derechos colectivos. Lo anterior no obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos, siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. Y cuarto, cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho. Bueno, pueblo, no olviden que la ley sigue siendo letra muerta si el pueblo no está dispuesto a exigir que se cumpla. Tampoco olviden explorar el Decreto Ley 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, del que tanto hemos hablado en este video. Tampoco olviden suscribirse a su canal La Ley No es Letra Muerta. Esto me estimula para seguir compartiéndoles sin costo mis conocimientos, análisis e investigaciones. Éxitos para todos.